vosotras compartiendo y aprendiendo juntas acerca de la palabra del Señor. Y vamos a seguir con el estudio del cual nos estamos ocupando, de doctrina. Recordando, la primera semana estuvimos viendo la doctrina de las Escrituras, donde estuvimos viendo su naturaleza, la importancia de las Escrituras y el privilegio que tenemos de poderlas tener y poder aprender de todo lo que Dios nos ha querido enseñar, y allí lo encontramos. La segunda semana estuvimos viendo la doctrina de Dios, el único y Dios verdadero. Vimos sus nombres, sus atributos, pudimos ver que Dios existe y es un Dios real. Y hoy vamos a ocuparnos de la tercera. Vamos a ver a Jesucristo, el Señor. Ese Jesús que es, como aquí he querido hoy poner, la luz del mundo. Y vamos a ver en tres partes. Primero vamos a conocer su naturaleza. En segundo lugar, nos vamos a ocupar de los oficios de Jesús. Y en tercer lugar, vamos a ver los estados de Jesús. Así pues, vamos a comenzar por su naturaleza. Mirad, como nosotras bien sabemos, Jesús es un ser divino, pero no todos creen de la misma manera. Para algunos, Jesús es simplemente un mito, para otros, Jesús es pues un hombre que dejó grandes enseñanzas en el mundo, para otros fue un profeta, pero para nosotras, porque la palabra así lo dijo, Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es el Dios mismo hecho hombre. Y así lo dice en su palabra. Mirad, en 1 de Timoteo 3:16 dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fijaros, es increíble ver, primero nos está diciendo que es un misterio, porque solamente, como todas las cosas que de Dios se refieren y en la Biblia encontramos, son un misterio. Solamente por la revelación divina nosotras podemos comprenderlas y podemos experimentarlas también en nuestra vida. Pero nos está dejando el mensaje clarísimo. Dios fue manifestado en carne. O sea, Jesús es el Hijo de Dios. Y Él mismo dijo serlo. Mirad, la primera vez que vemos cómo cuando Jesús, mejor dicho, dijo ser el Hijo de Dios, tenía solamente 12 años. Todas conocemos cuando fueron José y María al templo y ellos ya se marcharon y Jesús pues se quedó en el templo, mientras que ellos no se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos hasta pasados 3 días. Después de estos 3 días, ellos muy angustiados, después de una búsqueda, imaginaros como padres, cómo estarían, pues al final lo encuentran en el templo y le reprochan, especialmente María, dice, ¿cómo nos has hecho esto? Estábamos angustiados buscándote. ¿Y cómo responde un joven, un adolescente de solamente 12 años? Mirad, en Lucas capítulo 2 y los versículos 46 al 49 vemos un poquito esta porción, pero voy a leer solamente el versículo 49 que dice: entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aquí vemos cómo Jesús, con la tierna edad de 12 años, ya dijo a sus padres carnales, pero delante de todos los testigos que allí estaban, los sacerdotes, todos los que conocían bien la ley, todas las personas que con curiosidad estaban allí, oyeron decir a este niño que él era el Hijo de Dios. Después vemos cómo ya Jesús crecido, en Juan capítulo 10, versículo 30, dijo, yo y el Padre uno somos. Jesús afirmó en todo su ministerio que él era el Hijo de Dios, que quien le había visto a él, había visto al Padre. Mirad, lo acusaban de blasfemo y frente al sumo sacerdote, cuando ya Jesús estaba siendo juzgado
Vemos que en Mateo capítulo 26 y los versículos 63 y 64 dice así. Es increíble este pasaje porque yo me imagino la escena, ¿no? Y me gustaría que todas nos la imagináramos. Cuando él está frente al sumo sacerdote, dice que él estaba callado y allí estaba bajo todas las acusaciones y dice así, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Qué palabras tan penetrantes! Primero dice, tú lo has dicho, yo no he sido quien lo estoy diciendo, en tu propia boca ha salido, pero entonces él lo afirmó. Dijo que él era el Hijo de Dios y dijo estas cosas claras, que se iba a ir a estar sentado a la diestra de Dios y que luego regresaría. Y bien, vemos que no solamente Jesús lo dijo, sino que también el Espíritu Santo, como decíamos cuando hablábamos de las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas por Dios, el Espíritu Santo inspiró a hombres y en la Biblia estos hombres escribieron esta realidad, que Jesús es Dios. Mirad, vamos a leer Romanos 9:5, donde dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos como Jesús afirmó ser el Hijo de Dios, como el Espíritu Santo reveló a los escritores de la Biblia que Jesús era el Hijo de Dios, y luego podemos ver otras cosas innegables de que Jesús es el Hijo de Dios. Por ejemplo, perdonaba pecados. A nadie se le atribuye el perdonar pecados, nadie puede perdonar pecados, solamente Dios. Así que si Jesús perdonaba pecados es porque Jesús era Dios. Aun los sacerdotes que en el Antiguo Testamento y hasta la muerte de Cristo ofrecían sacrificios por el pecado del pueblo, ellos ofrecían esta ofrenda a Dios, pero ellos no perdonaban pecados, ellos intercedían ante Dios por los pecados del pueblo, pero solo Dios puede perdonar pecados. Otra de las cosas, Jesús dijo que el juicio estaba en sus manos y el único que tiene poder para juzgar todas las cosas es Dios. Así que cuando Jesús afirmaba que el juicio estaba en sus manos, estaba afirmando que Él era Dios. También Jesús, cuando les anuncia a sus discípulos que iba a morir, a resucitar y a ascender al cielo, los discípulos entristecidos porque los iban a dejar, pero Jesús les dijo, yo enviaré al Espíritu Santo. ¿Y quién puede enviar al Espíritu Santo sino solamente Dios? Así que vemos una vez más cómo Jesús es Dios. Jesús dijo que Él resucitaría de los muertos. Mirad, el poder de resucitar de los muertos, cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, Elías resucitó muertos, Eliseo, vemos en el Nuevo Testamento, vemos a Jesús como resucitó a tantos muertos, vemos luego los discípulos también, pero ellos lo hacían por el poder que Dios les daba, mientras que Jesús dijo que Él mismo resucitaría. ¿Cómo puede uno resucitarse a sí mismo? Solamente si es Dios. Así que vemos una vez más cómo Jesús es Dios, porque el poder mismo que su Espíritu Santo tuvo para resucitar Él mismo de los muertos. Y hay otras cosas que se le atribuyen a Él. ¿Os acordáis que la semana pasada veíamos sus atributos? Los atributos de Dios. Por ejemplo, la omnisciencia. Jesús como hombre estaba limitado, pero sin embargo, como Dios,
tenía atributos que solo a Dios le correspondían. Cuando Jesús estaba predicando y venían para probarle, más de una vez se nos dice en las Escrituras acerca de Jesús que él decía, y conociendo los pensamientos de ellos, porque él tenía esa omnisciencia, él sabía todo, sabía lo que pensaban las gentes y las intenciones de sus corazones. Por ejemplo, la omnipresencia también. Como persona, él no podía estar en todas partes. Sin embargo, Jesús dijo, ahí donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, vemos estas y muchas más pruebas que la Biblia nos indica cómo Jesús es Dios. Y aquí estamos viendo pues esa naturaleza divina, innegable para nosotras, pero también, igual que tuvo esa naturaleza divina perfecta, también tuvo una naturaleza humana perfecta. Y como Dios fue verdadero, como hombre también fue verdadero. ¿Por qué motivos? Mirad, Jesús vivió como un hombre, él sintió como un hombre, caminó como un hombre, tuvo que sufrir como un hombre, tuvo las mismas necesidades que cualquier hombre tiene y tuvo también limitaciones como hombre. Fue hombre realmente, salvo con una diferencia. Fue el hombre perfecto, porque en él no hubo pecado. Vamos ahora a pasar al segundo punto. Y vamos a ver los oficios de Jesús. Jesús, cuando estuvo en la tierra, ejerció 3 grandes oficios. El oficio de profeta, el de sacerdote y el de rey. Vamos a ver en primer lugar el de profeta. Todas sabemos lo que es un profeta. Es un canal por el medio del cual Dios habla a los hombres. En la Biblia encontramos muchísimos profetas. En el Antiguo Testamento, cuando Dios quería hablar a los hombres, utilizaba estos hombres para que trajeran el mensaje de Dios al pueblo. Y Jesús fue profeta porque él trajo un mensaje al pueblo. Él vino a traer el mayor mensaje que ningún otro profeta haya traído, porque no solamente él habló del mensaje de parte de Dios, su Padre, sino que él mismo fue el mensaje. Vemos como sus enseñanzas fueron mayores que las de ningún otro profeta, pero el pueblo le rechazó, y así lo leemos en Mateo 13, 57, dice que cuando Jesús estaba predicando, haciendo milagros, dice así, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. A Jesús le rechazaban y Jesús mismo les dijo que, bueno, no valía la pena el estar en aquel lugar donde estaba siendo rechazado, y nos lo dice este mismo pasaje, que no hizo en aquel lugar muchos milagros porque le estaban rechazando. Vamos entonces al siguiente oficio, que es el de sacerdote. Mirad, como sacerdote era el más cualificado de todo. Todos los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que tener unos requisitos muy imprescindibles. Dios los elegía, Dios los presentaba delante del pueblo y tenían que tener unas características muy importantes. Jesús las cumplía todas ellas. Jesús tuvo todas las funciones que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían. Mirad, en primer lugar, fue presentado por Dios. Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, en ese mismo momento el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se oye esa voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, del cual me tengo complacencia, a él oíd. Dios Padre estaba presentando a Dios Hijo a todo el pueblo. Después vemos cómo él ofreció sacrificio por el pecado. Los sacerdotes era lo que hacían, ofrecían sacrificios por el pecado del pueblo. Y Jesús
no fue a ofrecer un sacrificio más como cualquier otro sacerdote, sino que Él mismo fue el sacrificio, Él mismo fue ese cordero inmolado para perdón de los pecados de todo de todo el mundo. Él representó al pueblo ante Dios y fue el mayor de todos los sacerdotes. Mirad, así nos lo dice en Hebreos 8:6, voy a leerlo, dice: pero el servicio sacerdotal que Jesús había recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual fue mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mayores promesas. Él fue el mayor de los sacerdotes porque también su sacrificio fue el mayor de todos. Y como sacerdote sigue ejerciendo esa función hoy a la diestra del Padre. Porque, ¿qué está haciendo Él? Mirad, está intercediendo por nosotros. Él como sacerdote está sosteniendo a la Iglesia y como sacerdote nos está manteniendo. Así que vemos como Él fue el profeta perfecto, el sacerdote perfecto y como rey. El tercer punto, Jesús como rey. Este oficio ya fue profetizado en Isaías, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Aquí nos está presentando a ese rey que va a venir, el cual es el que hoy estamos hablando, ese Jesús que ya vino y que ahora está en el cielo intercediendo por su iglesia, y un día nuevamente vendrá como el rey donde todos se postrarán ante sus pies. Él tenía todos los requisitos como rey, pero el pueblo no lo recibió como rey. Pero esto no anula esa promesa, esa profecía, porque un día se cumplirá en la tierra, cuando venga a establecer su reino. Y vamos al tercer punto, viendo los estados de Jesús. Mirad, aquí vemos, cuando nos referimos a los estados de Jesús, nos estamos refiriendo a la posición que Jesús tuvo con respecto a la ley. Cuando Cristo vino, Él estuvo sometido a la ley. Si esta es la ley, Él estuvo bajo la ley, y ese es su estado de humillación. Y después de que Jesús vence, muere, resucita, su posición está por encima de la ley, y este es su estado de exaltación. Así que vamos a ver los dos estados, el de humillación y el estado de exaltación. Pues comenzamos con el estado de humillación. Vemos que cuando Jesús viene a este mundo, Él se despoja de su majestad divina y se sujetó a los requisitos de la ley. Esto lo vemos claramente en Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice que Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley, pero para ello Él mismo se tuvo que hacer maldición, se tuvo que someter a esa ley. Y en el estado de humillación vamos a ver 4 fases. Mirad, la primera es la encarnación de Cristo. La segunda, los sufrimientos de Cristo. La tercera, la muerte de Cristo. Y la última y cuarta, la sepultura de Cristo. Vamos a verlo de una forma breve. En primer lugar, la encarnación. Mirad, su naturaleza divina se tuvo que hacer humana. Y la primera manera en la que fue hecha fue teniendo que nacer como un hombre común. Fue engendrado por el Espíritu Santo,
tuvo que ser gestado, tuvo que nacer como cualquier otro ser humano. Y vemos aquí en Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces vemos la primera fase de su estado de humillación fue la encarnación, ese momento en el cual es engendrado y tiene que ser nacido como un niño cualquiera. La segunda parte, sus sufrimientos. Mirad, la vida de Cristo estuvo llena de sufrimientos, sufrimientos mayores a cualquiera de los que cualquier hombre podamos pasar. Su vida estuvo, como acabo de decir, completamente. En primer lugar, vemos que tuvo que ser siervo aquel que era el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Vemos como tuvo que tener una vida en medio del pecado, aquel que no conocía pecado. Vemos también parte de su sufrimiento fue cuando tuvo que pasar por la tentación, cuando Satanás lo tentó, siempre saliendo vencedor, pero tuvo que estar sometido a ese sufrimiento. Los suyos vemos que le aborrecieron, su pueblo al cual él vino a salvar, le aborrecieron. Como hombre, él sufrió ese desprecio. Aun los propios discípulos vemos como en los momentos de mayor dolor de él, cuando lo vemos orando con ese sufrimiento que él llevaba en ese momento y ellos se quedan dormidos. Vemos cuando él es apresado, como todos huyen. Aun podemos ver delante de la cruz solamente a Juan, ningún otro estaba allí. Vemos como tuvo que sufrir tanto, decepción, tanta persecución, tanto acoso. Sus enemigos lo perseguían, era continuamente acosado, continuamente increpado por todos, por los más religiosos, por los que más cumplían la ley o creían que la cumplían. Pero el mayor sufrimiento de todos ellos no fue el sufrimiento de la carne, ni siquiera el de las emociones, fue el sufrimiento del alma, ese sufrimiento que tuvo que pasar cuando tuvo que morir. A este punto vamos a ir a continuación, pero antes quiero leer también en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y el versículo 3, donde nos muestra claramente cómo él fue un varón experimentado en quebrantos. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fijaros, Jesús llevó una vida de sufrimiento, era experto en el sufrimiento, no tenía por qué haber pasado por nada de eso, pero lo hizo por nosotros. La siguiente, la muerte de Cristo, y aquí vamos a ese mayor sufrimiento de todos. Mirad, la muerte de Cristo fue el mayor crimen que en la humanidad haya habido. Fue bajo sentencia judicial y fue contado entre los malvados. Tuvo una muerte maldita, como hemos leído antes: maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Fue una muerte terrible. Fue terrible el sufrimiento físico, todo lo que a él le hicieron, los latigazos, el llevar la corona de espinas, la lanza en su costado, todo lo que sabemos, y no quiero profundizar en ello, pero si nos ponemos a leer cualquiera de los evangelios, cómo fue ese momento hacia la cruz tan terrible, vemos ese sufrimiento tan grande. Pero mirad, el mayor sufrimiento en la cruz fue cuando el Padre aparta la mirada de él, cuando el pecado de toda la humanidad cae sobre él. No cae el pecado de todos los que estaban en ese presente, sino que el pecado de los que ya habían muerto, el pecado de los que aún no habíamos nacido, aun el pecado de todos los que están por nacer, cayó en ese momento sobre él. Cristo pidió en Getsemaní al Padre, en esa humanidad
en esa parte de su naturaleza, en la humana: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, porque como hombre no podía soportarlo, pero como Dios se sometió al Padre y dijo: mas sea hecha tu voluntad y no la mía. Y en este momento se estaba cumpliendo esa voluntad, la voluntad de Dios, y Dios aparta su mirada de él. En Mateo 27, versículo 46, leemos este clamor de Cristo en la cruz. Dice: Eli, Eli, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con qué angustia, con qué dolor Jesús le dijo a su Padre estas palabras, y enseguida su espíritu salió de él. Y aquí no acabó el estado de humillación. Hemos visto la encarnación, los sufrimientos, la muerte, pero no acaba con la muerte, sino que Cristo tuvo que ser también sepultado. Mirad, la sepultura es la maldición que Dios da al hombre por el pecado, cuando dice a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Y Jesús, como hombre, también tuvo que pasar por ello. Él fue consciente de esa muerte y fue consciente de que estaba siendo sepultado. Vemos que aún esa muerte tuvo promesa, y la leemos en el Salmo 16, versículo 10, dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Bendita promesa. Y igual que Jesús resucitó, Él fue la primicia de los resucitados, y un día nosotros, dice la Biblia, en el momento en el que Cristo venga, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivamos, nos encontraremos con ellos en las nubes. Todo gracias a eso, a esa muerte y a esa sepultura. Y con esto es el puente al cual pasamos al siguiente punto: el estado de exaltación. Y el estado de exaltación también tiene 4 fases. Y las fases son las siguientes: la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, la posición de Cristo y el retorno de Cristo. Vamos a verlas muy brevemente. En primer lugar, la resurrección. Como hemos visto, Él murió, Él fue sepultado, pero la promesa que Él había hecho: al tercer día resucitaré, la cumple. Jesús resucitó. Él fue la primicia de esos resucitados. Cristo se levantó en un cuerpo espiritual superior al que ya antes había tenido, con un mayor esplendor. En Colosenses 1:18 está el texto que antes he nombrado. Dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos. Al resucitar Él, es la primicia de los resucitados, el primogénito de los muertos. Vemos como Dios lo exaltó. Lo exaltó porque fue un hijo obediente. Y vemos cómo muere y resucita, y en Filipenses 2, versículos 8 y 9, leemos esto: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Y vamos a ver ahora la ascensión. Cristo muere, resucita, pero Él ya no podía quedarse en la tierra. Él estuvo unos días, pero su lugar ya no era este. Él tuvo que ascender y ponerse en otro lugar que le correspondía. Y la ascensión, vemos que fue ese complemento de la resurrección. Él resucita para luego poder ascender al cielo. Esa ascensión fue visible para los que con Él estaban.
y fue glorificado en esa naturaleza que había obtenido en su encarnación. Ahora es glorificada porque nuevamente vuelve a tener esa naturaleza divina. Y como sumo sacerdote, como decíamos antes, Él vino aquí a ofrecer sacrificio, que fue Él mismo, pero ahora como sumo sacerdote, y otra de las misiones de los sacerdotes, una era ofrecer sacrificio por el pueblo, otra era interceder por el pueblo, y esta es la que Jesús está ejecutando ahora. Está intercediendo por cada uno de nosotros. Y cuando el enemigo, el acusador, va delante de Él a acusarnos, Él intercede por nosotros, Él nos defiende y Él está ahí apoyando a la Iglesia desde el cielo. Y otra cosa que ha ido a preparar, era necesario que ascendiera porque tenía que preparar esa mansión preciosa que está preparando para cada uno de nosotros. Esa morada lo encontramos en Juan 17:24. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Vemos aquí cómo el Señor está preparando ese lugar maravilloso donde un día vamos a vivir tú y yo y todos aquellos que estamos anhelando la venida de Cristo. En tercer lugar, su posición. ¿Qué lugar ocupa? Un lugar de privilegio a la diestra del Padre. El Padre está sentado en su trono y Cristo, como Dios, Hijo, segunda persona de la Trinidad, está a su diestra, a su mano derecha, sentado. Allí está Jesús. ¿Y qué hace desde allí? Está gobernando a la Iglesia, está protegiendo a la Iglesia, está intercediendo por su Iglesia. Y por último, de la parte de su estado de exaltación, esa es la que está por venir y todas deseamos, y es el retorno de Cristo. Ese es el mayor anhelo que nosotras tenemos, que Cristo venga, y vendrá en las nubes, en el rapto, a recoger a su Iglesia, y vendrá en su segunda venida. Si en la primera venida vino a nacer de una mujer, si cuando en su primera venida Jesús entró en Jerusalén sobre un pollino, en su segunda venida vendrá a establecer su reino en la tierra, ya no será rechazado como rey y no vendrá sobre un pollino que está representando ese estado de humillación, sino que vendrá cabalgando sobre un caballo blanco, porque vendrá venciendo y para vencer. Y espero que haya sido de bendición, pues como es el propósito de este estudio, el conocer cada vez más en profundidad de aquel en el que creemos, aquel al que le hemos dado nuestra vida, aquel con el cual caminamos continuamente y aquel al que estamos esperando, como dice el libro de Cantares. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Ese Cristo, ese esposo, vendrá un día para recoger a su esposa, que somos la Iglesia, cada una de nosotras. El Señor os bendiga grandemente y si Dios quiere y no ha venido antes, nos vemos la próxima semana.